Hola a todos. El día de hoy, los analistas y los responsables de operaciones de los SOC se están encontrando en una espiral en la que cada vez tienen más eventos, más superficies de ataque y ataques más complejos que están basando entre todas estas superficies y les hace mucho más difícil entender un ataque y responder a tiempo ante ellos. Esto nos lleva a una forma nueva de la que tenemos que operar, de forma que podamos responder en tiempo y forma y no generar tanto estrés a los departamentos de operaciones. Para esto, Vectra tiene una aproximación basada en inteligencia artificial, la cual estamos usando en 2010. En 2010 ya nació Vectra con una plataforma que tiene una serie de modelos de inteligencia artificial que están definidos para comprender el comportamiento del atacante. De hecho, todos estos comportamientos ya están mapeados contra Mitre y, de hecho, Mitre ha reconocido 12 de estos comportamientos a Vectra. Los ha incorporado gracias a nosotros. Esta plataforma está basada, como hemos dicho, 100% en inteligencia artificial y automatiza mucho todos los procesos de operaciones y acelera todos los tiempos de respuesta y detección. ¿Qué nos hemos encontrado en una entrevista que hicimos a más de 2.000 responsables de operaciones hace unos meses? Por un lado, se encuentran que hay bastante más superficie de ataque y amenazas. De hecho, el incremento de la superficie ha subido en un 63%. Tienen muchas más cosas donde poder mirar y poder analizar. El 21% del gasto, además, se está haciendo en cloud, porque las empresas están creciendo en ese entorno. Pero todo esto, además, añadimos que ha crecido en un 48% el número de ciberataques. Y los ciberataques, en este caso, además, se están concentrando cada vez más en los entornos cloud. Bien, esto está generando mucho estrés en los departamentos. De hecho, hay ciertas cosas que nos dicen que son un problema real para ellos. Uno de ellos es obtener una señal de calidad en tiempo real. A día de hoy estamos operando, como operábamos hace muchos años, concentrando información de muchos puntos en un SIEM o en una herramienta parecida, de forma que podamos entender entre todos los elementos que tenemos alrededor de la red si un ataque está en progreso. A día de hoy tenemos mucho tipo de sistemas, email, SaaS, SASE, data centers, sistemas on-premise, aplicaciones, bases de datos, sistemas de gestión de identidades. Todo esto tiene que ir hacia un SIEM y alguien tiene que empezar a correlarlo para identificar este tipo de amenazas. Es complejo, hace que la carga de los SIEMs crezca mucho, que haya mucha carga de trabajo manual para identificar ataques nuevos. De hecho, el 97% de los analistas nos está diciendo que están muy preocupados por perder amenazas nuevas y perderlas entre el ruido. Bien, porque se genera mucho ruido entre tanta cantidad de log y casos de uso. De hecho, el 67% de las alertas nos dicen que no se examinan. Se van a las más graves y muchas de ellas quedan sin examinar. No sabemos si ahí hay un ataque en progreso que merezca la pena mirarlo. Con lo cual esto les genera mucho estrés. El siguiente problema es conseguir una señal precisa para actuar. Bien, saber qué alertas son prioritarias. Bien, los analistas dicen que el 83% de las alertas son falsos positivos. Con lo cual, trabajar no solamente dejar una alerta, sino que esa alerta no me dé un falso positivo, es también una gran tarea para ellos. Lo mismo resulta con la velocidad. ¿Cómo puedo responder a escala digamos, con la misma velocidad en un entorno que está creciendo cada vez más? Bien, esto se hace muy complejo. El conectar todos los puntos para tomar una respuesta correcta es cada vez más compleja. ¿Dónde tomo mi respuesta? Bien, ¿dónde está mejor tomarla para poder acabar con la amenaza que tengo? La tengo que cortar el firewall, tengo que parar un PC, ¿dónde lo tengo y cómo de rápida tiene que ser mi respuesta en este caso? De hecho, aquí el 90% de los analistas ya nos dicen que no tienen seguridad en la respuesta tomada. En este caso, tenemos un informe hecho por Gartner, donde ya nos mostraba cuál tenía que ser la evolución de un SOC y cómo podíamos empezar a mejorar todo este tipo de capacidades, donde nos mostraban esta tríada, ¿vale? Nos decían que, sobre todo, la detección y respuesta hay que basarla en el endpoint y en los puntos finales, los que sean, servidores, puestos de trabajo, etcétera, en un EDR, que es lo que ha sucedido en los últimos 2-3 años. Ha habido una explosión del EDR y ha sido muy bueno, se han mejorado mucho las capacidades ahí. Pero a medida que están creciendo todos estos entornos, había una parte que nos faltaba. Nos falta la visibilidad precisamente de la red. Esta que intentamos coger a través de los sistemas que tenemos alrededor
para ver si tenemos una idea clara de lo que sucede entre cada uno de nuestros equipos. Para esto un NDR ya tiene toda la visibilidad. Un NDR recoge una copia del todo el tráfico de la red, lo cual no hace necesario empezar a investigar entre todos los equipos que tenemos alrededor para hacernos una idea de lo que sucede. Ya tenemos una copia. Todo esto junto con un SIEM, para hacer ciertos casos de uso, hacen que tengamos, en este caso, un buen despliegue en detección y respuesta. Bien. Ahora vamos a ver cuál es la efectividad de cada uno de estos elementos. Bien, que esta es otra. Y nos viene un poco de esta entrevista que hemos visto con estos responsables de SOC. Como veis, cuando un ataque es más sencillo, tanto el EDR como el NDR, en este caso Vectra, como el SIEM, aportan un valor. Pero a medida que el ataque es más complejo, nos encontramos que el EDR y el SIEM pierden valor. ¿Por qué? No porque el EDR sea malo, sino porque ya nos encontramos que los atacantes saben que es la primera barrera importante que se van a encontrar cuando penetran en una red. Con lo cual, estos ataques más complejos ya vienen dirigidos de la forma que intento evadir el EDR. Bien, el NDR en este caso está fuera de la red, no se sabe si existe un NDR o no, recibe una copia de todo el tráfico que no es evadible y además Vectra detecta ataques en tráfico cifrado sin descifrar, que esto es algo que es vital. El SIEM, pues a día de hoy, a base de casos de uso, pues pierde mucho valor. Es lo que hemos estado viendo. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de cómo está evolucionando el mercado y el foco que se está haciendo en el Madrid LDR, precisamente porque es esta barrera que realmente nos está parando, ¿no? Ahora por $3.000 ya tenemos kits que claman o dicen que pueden evadir todas estas tecnologías. Bien, como veis aquí están todos los principales EDRs del mercado. Y está la guerra entre los buenos y los malos. Bien, pero al menos os quería mostrar que está habiendo mucha ingeniería y mucha inversión por parte de los malos en este trabajo. Con lo cual nos tenemos que reinventar, tenemos que modernizar las operaciones. Ahora estamos hablando de la IA en todas partes y la IA sobre todo lo que nos trae es mucha automatización y nos trae muchas nuevas formas de hacer las cosas mejor para dedicar a la inteligencia humana a hacer lo que debe hacer. Bien, sobre todo automatizar muchas cosas dentro de las operaciones. Esto es un ejemplo, no me voy a extender en este ejemplo, cuando queráis lo podemos comentar o lo podréis ver más en detalle, de un típico ataque que se está viendo con acceso a DC y la cloud, donde un EDR y otro tipo de tecnologías no han podido ver todos estos saltos. Aquí, como vemos, este atacante ha entrado por un appliance. Bien, ha entrado por un appliance, de ahí se ha ido un equipo que no tenía un EDR instalado y de ahí se ha ido moviendo directamente al directorio activo, ha subido a esta Amazon Web Service y ahí ha podido pivotar y hacerse con el control de toda la compañía. Aquí podéis ver cada una de las detecciones de Vectra. Vectra ha detectado cada uno de esos pasos independientemente de cómo se hagan y se ha hecho en la red. ¿Qué es lo que hacemos en este caso para ayudar además a los analistas a enfocarse en lo que deben? La tecnología que tenemos una tecnología que usa la IA no solamente basándose en anomalías, sino tenemos una IA pensada para el SOC, pensada para el analista. Entonces, por un lado, hacemos anomalías, que son muy necesarias para hacer ciertas detecciones. Un equipo, un servicio, etcétera, no se comporta como se comporta de forma habitual y puede ser un problema. De golpe tiene permiso de administración y está intentando acceder a datos donde antes no accedía y además son datos sensibles, etcétera, ¿vale? Pero luego tenemos una capa que no tiene nadie, que es que hemos entrenado a la plataforma en el conocimiento del comportamiento del atacante, y esto lo hemos hecho contra Mitre. De esta forma podemos detectar ataques sin aprender antes de los entornos, es decir, ya conocemos qué pasos está siguiendo un atacante, los TTPs dentro de la red, y eso identificamos sí o sí, aprendamos o no de la red. Esto nos lleva, lo primero, a la alerta, la señal es muy precisa. No decimos, han fallado estos 5 modelos de Machine Learning o hemos visto estas 5 anomalías. Decimos, tienes un Command and Control sobre HTTPS, punto. Es muy claro. Luego, además, tenemos otra capa en la que hacemos el trabajo del analista basado en IA. Repasamos todos los eventos de arriba a abajo y los empezamos a categorizar. No solamente los categorizamos, sino que los agrupamos y hacemos un scoring. Damos un scoring de forma que vemos la criticidad y los agrupamos en entidades o en usuarios. Bien, para nosotros es tan válido un usuario, puede ser problema o puede ser un puesto de trabajo.
Al final esto hacemos otro rescoring de forma que en función de los privilegios del usuario, los privilegios de la máquina, cuál es la velocidad del ataque, etcétera, le damos una prioridad de forma que el analista solamente se tiene que preocupar de eliminar lo que tiene en ese cuadrante que veis de arriba a la derecha. Bien, hemos eliminado casi toda la carga de triaje que tiene que hacer un analista, mucha de ella, y sobre todo ponemos prioridad a los responsables de operaciones en lo que es realmente urgente e importante. Lo que está en ese cuadrante es porque ya sabemos, después de analizar todos los eventos, el 100% de los eventos, de haberlos clasificado, de haberles hecho scoring y de haber analizado cuál es la importancia de esos elementos en la red, bien, ¿dónde se tiene que enfocar? Entonces estamos eliminando mucho trabajo, estamos quitando prácticamente un nivel 1 y un nivel 2 de SOC. Esta es la gran capacidad de Vectra, de cara a la detección. Esto es un ejemplo en un cliente. Aquí vemos con un cliente de cerca de 193.000 puestos de trabajo, con nuestro sistema, generado cerca de 30.000 eventos, cerca de 1.300 detecciones, que esto es lo que estaría viendo cualquiera con una herramienta diferente a Vectra. Entre 1.300 y 30.000 eventos a analizar. ¿Qué es lo que ven con Vectra? Con Vectra ven que tiene un problema en 356 PCs, de los cuales hay un riesgo real solamente en 5. Esto es un cliente real con los datos generados durante un mes. Este es el gran valor. Concentramos a las personas del SOC en lo que es realmente importante, después de examinar todos los eventos y hacer todo ese tipo de triajes. Bien. Además, esto lo hacemos en nube pública, en nube privada, tenemos elementos para realizar directorio activo y directorio activo en Azure, y una parte muy crítica, sobre todo hacemos todo este análisis en Microsoft 365. Nos hemos encontrado muchos clientes preocupados por ese tipo de ataques laterales que entran a través de Teams, a través de SharePoint, a través de otros elementos de Microsoft, bien, y que los podemos contemplar todos en una sola pantalla. Bien, ver todo este tipo de ataques laterales y poder actuar contra todos ellos. Y responder a través de la infraestructura. Como veis, podemos responder a través de cualquier EDR, podemos decirle que saque un puesto de trabajo a la red, o de un SIEM, o de un SOAR, o de cualquier elemento que haya, un firewall, interactuando con ellos para cortar estas amenazas. Al final, estos son los beneficios que estamos trayendo, ¿no? Integramos todas estas operaciones de forma que hacemos mucho más sencillo todo este trabajo, permitimos a los administradores realmente ajustar todos estos flujos y poder responder en tiempo real, reduciendo mucho los tiempos de detección y respuesta. En definitiva, hemos visto que la evolución de los entornos multicloud y la cantidad de eventos que está habiendo ahora está generando mucho estrés en los departamentos de operaciones. Hay mucha pérdida de visibilidad, hay técnicas más avanzadas que les hacen que sus tiempos de detección y respuesta no sean los correctos muchas veces, y hay una gestión muy complicada haciendo la detección y respuesta de la forma tradicional, basándola en un SIEM con trabajo manual. Con inteligencia artificial automatizamos todo esto, con lo cual Vectra no solamente aporta una capa de visibilidad donde ahora mismo no está, sino que también estamos aportando mucha velocidad y modernización dentro de los entornos de SOC para detectar y automatizar todo este tipo de amenazas nuevas. Y esto lo quería contar hoy. Muchísimas gracias a todos por atenderme.